los pies por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida. La semana pasada, el hermano pastor, estuvimos en el capítulo 10 y se habló un poco de acerca del pacto renovado, ¿verdad? En el mismo capítulo estuvimos hablando de lo que Dios exige y espera de nosotros. En el capítulo 11 estuvimos hablando de la grandeza de Jehová. En el mismo 11, bendiciones de la tierra prometida. En el 12, en el santuario único, ¿verdad? En el mismo 12, advertencia contra la idolatría. En el 13, sigue la advertencia contra la idolatría. En el 14, animales limpios e impíos. En el 15, el año de remisión. En el 15 también leyes sobre los esclavos. En el 15, consagración de los primogénitos. En el 16, fiestas anuales. Y en el 17 comienza con los sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Amén. Ya los hermanos trajeron un pequeño resumen de cada capítulo y eso es muy importante, ¿verdad? Porque a la luz de esos resúmenes vamos a estar hablando el día de hoy en el capítulo 17. Por lo menos, hermanos, llevamos de 460 años a 470 años de que el pueblo de Israel llega a Egipto hasta ahorita, hasta donde estamos en el capítulo 17, a punto de entrar a la tierra prometida. Debemos de recordar, hermanos, que estamos ya en una segunda generación. La primera generación que salió de Egipto hacia la tierra prometida fue una generación que pereció en el desierto. Ahora Moisés le está hablando a una segunda generación. La palabra Deuteronomio está traducida como la segunda ley y el hermano Luis nos estaba explicando la semana pasada que en realidad es una repetición de la primera ley, ¿verdad? No es que hayan dos leyes, sino que es la repetición. Nosotros constantemente repetimos cosas a nuestros hijos. Siempre estamos repitiéndole cosas y claro que son cosas para nuestro bien. Jamás un padre va a recomendar a su hijo hacer lo malo. Siempre el padre recomendará hacer lo bueno delante de Dios a sus hijos, ¿verdad? Y creo que Jesús fue el que dijo, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas, ¿verdad? ¿Quién de ustedes dice, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿O quién de ustedes le da, dijo Jesucristo, una piedra en vez de pan? ¿Verdad? Recordemos que el tratar con personas, hermanos, y más en este caso, el pueblo que salió de Egipto, era una multitud, no estamos hablando ni de 10 ni de 100, estamos hablando de miles de personas. Es un trabajo arduo, un trabajo cansado, un trabajo que pobre Moisés, yo me imagino que ha de haber terminado pelón los últimos días. Era un pueblo rebelde, era un pueblo duro. La Biblia en el Antiguo Testamento, bueno, a partir de Moisés en adelante, lo califica como un pueblo duro de cerviz. Y esa parte duro de cerviz nosotros lo conocemos como soberbia, como orgullo, terquedad, necedad. Con ese tipo de gente estaba Moisés tratando. Y creo que iba a pasarle la estafeta a Josué y aquella gente parecía ser que esta segunda generación podía cambiar el curso de la historia. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Deuteronomio 17, es donde estamos. Y vamos a leer el versículo 1. Amén. Dice el versículo 1, síganme conmigo, hermanos, por favor, es muy importante que vaya leyendo. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Quisiera hacerle una pregunta retórica, ¿verdad? No tienen que responderme, pero ¿cómo consideramos hasta este capítulo al pueblo de Israel? Al pueblo que salió 40 años atrás de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cómo lo considera usted según su lectura? Fíjese que para que podamos entender un poquito cómo puede ser este pueblo, tendríamos que meternos a lo que era su cultura en aquel año, a lo que era también su manera de pensar históricamente, cómo eran las personas, ¿verdad? Y es muy difícil
que nosotros podamos hacer eso porque no estamos en aquellos tiempos. Estamos viviendo tiempos diferentes. Y para nosotros a lo mejor hay cosas aquí que digan, que podemos decir, eso era fácil de hacer. Pero aún en nuestros días hay cosas que son fáciles y no las hacemos, ¿verdad? Fíjense que en mi lectura, ¿verdad?, que yo he venido siguiendo desde que iniciamos, desde la salida del pueblo de Egipto, yo miro un pueblo inculto. ¿Sí saben qué es una palabra inculta, verdad? Una persona que no tiene cultura, sin educación. Al ser oprimidos, hermanos, en esclavitud, pues es muy difícil que tuvieran un nivel de educación básica. Moisés la tuvo porque se crió dentro de la realeza, ¿verdad? Y era una persona preparada, ¿verdad? Recibían las mejores preparaciones. Pero también era un pueblo necio, era un pueblo rebelde, era un pueblo soberbio. Posiblemente no todos sabían leer. Y aquí estaba la importancia por cuál era tanta repetición. Al no saber leer, lo más práctico era la comunicación oral. Está repitiendo, está repitiendo. Ahora Moisés, hermano, no solamente se lo decía a la primera generación, ahora tenía que luchar con la siguiente generación y preparar a su vez a Josué, que era el siguiente, el que lo iba a suceder, ¿verdad? ¿Sí es suceder o sucesor? Por eso la importancia de tanta repetición. Pero eso nos recuerda que siempre Dios estará insistiendo en nuestras vidas. Fíjense que día a día, domingo a domingo, si usted lee la palabra de Dios, algo le va a enseñar el Señor, algo diferente. A lo mejor ya lo sabía, pero el Señor le quiere recordar a usted cómo debe de caminar un hijo de Dios. El Señor estará insistiendo a través de su palabra, a través de lo que es la Biblia, a través de lo que son las predicaciones, a través de lo que son los devocionales. Si usted tiene una vida de oración todos los días, el Señor le va a enseñar algo diferente. Si usted tiene una vida de devocional todos los días, el Señor le enseñará algo diferente. Este pueblo, hermanos, al ser pueblo rebelde, al ser un pueblo soberbio, ¿cuántas veces no quiso linchar a Moisés? ¿Cuántas veces no quiso linchar a Aarón? Algunas veces hasta ya habían nombrado jefes para volver a Egipto. Era una carga tan difícil la de Moisés, hermanos, que solamente un líder la puede tener. Dentro de la familia, el hombre o la mujer, siendo un líder de familia, lleva ese grado de dificultad, pero a una menor escala. ¿Cuánto no sufre el padre cuando el hijo se rebela? ¿Cuánto no sufre la madre cuando la hija o el hijo se rebela? Y está el papá y la mamá, hijo, no lo hagas, hijo, pórtate bien, hijo, no hagas eso. Y resulta que el hijo parece que lo hiciera agrede. Se nos va a veces de la casa o se nos rebela en contra de nosotros y entonces empezamos a llorar. Y lo mismo hace Dios con sus hijos. Fíjense, hermanos, a los que hemos venido leyendo la lectura desde que iniciamos, usted va a empezar a mirar los sacrificios de animales de una manera constante hasta el libro, hasta donde Jesús llegó. En el tiempo de Jesús aún se sacrificaban animales. Pero usted puede decir, ¿por qué? ¿Por qué se sacrificaban animales? Después de la caída del hombre, hermanos, allí en Génesis 3:21, cuando ya el Señor agarra a Adán y a Eva y le dicen, bueno, desobedeciste, vas para afuera, no los mandó desnudos. Tuvo que matar animales. Tuvo que sacrificar por lo menos 1 o 2 animales para hacerles vestiduras de piel. Y seguimos preguntándonos, pero ¿por qué tenían que ser animales? ¿Qué culpa tenían los animales para que sufrieran esto, verdad? Fíjese que no lo vamos a entender hasta que miremos hacia adelante. Por eso vamos paso a paso, y cualquiera de nosotros que no mire a Jesús dentro de las escrituras del Antiguo Testamento, nos vamos a perder, porque todo apunta a la persona de Cristo Jesús. Hace algunos meses, creo ya a un año,
me mandó una persona que se dice ser cristiana, me mandó como un meme. ¿Saben lo que es un meme, verdad? Ya hoy casi todos sabemos que es un meme. Y aparece un payaso riéndose y hasta abajo hay una letra que dice: no me digas que tú crees en el Antiguo Testamento. Eso ya pasó, eso está obsoleto. Y una risa, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si no lee el Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo pueden entender el Nuevo, verdad? Pero hay iglesias y organizaciones que nada más se dedican al Nuevo Testamento. Pero hay otras organizaciones e iglesias que se dedican nada más al Antiguo Testamento, que de plano descartan el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos los dos. Y tenemos ese tesoro tan bello que podemos complementarlo, y vemos que en el Antiguo Testamento se haya escondido el Nuevo y que en el Nuevo se revela el Viejo. Parece mentira, pero así es. Usted va a ir conectando puntos donde al final le va a dar como resultado la persona de Cristo. Pero aún así, fíjense, vayamos ahí a lo que es Primera de Pedro 3:18. ¿Por qué tenían que ser animales? Dios en su gracia y en su soberanía permitió que un animal tomara el lugar de los pecadores. O sea, el lugar que usted y yo debíamos de tomar, lo tomaba un animal. Primera de Pedro 3:18. ¿Alguien si me lo lee con voz fuerte, por favor? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gracias, hermana Natalia. Que el justo murió por los injustos. Mire, aquel animalito que sacrificaban no tenía ninguna culpa del hombre. Habían tres cosas que tenía que hacer esta persona. Primero era buscar un macho, y aquí lo estamos leyendo, sin defecto. Ese era importantísimo porque apuntaba hacia el Cordero de Cristo, hacia la persona de Jesús. Aquel que no conoció pecado, dice, Dios le hizo pecado. Eso está ahí en Primera de Corintios. Pero fíjese que tenía que llenar ciertos requisitos. Primero era sin defecto. En segundo lugar, el pecador tenía que identificarse con el cordero o con el animal. ¿Cómo es eso? Sí. Usted agarraba, o la persona agarraba el cordero, y él hacía de cuenta que ese cordero era él. Que ese cordero, usted depositaba toda su culpa sobre ese cordero, y ese cordero iba a sufrir las consecuencias de su pecado, de mi pecado. Y el tercer punto era de que toda la ira de Dios caía sobre ese animal. ¿Cómo? Ejecutándolo. En Isaías miramos algo muy importante, ¿verdad? El profeta Isaías, ahí miles de años atrás o cientos de años atrás, profetizándonos acerca del sufrimiento de Cristo. Dice que como cordero, dice, fue llevado al matadero. El castigo, dice, también de nuestra paz fue sobre él. O sea que para que Dios, usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios, hubo alguien que pagó ese precio. Hubo alguien que se dio a sí mismo y fue voluntario. Pero aún así seguimos, a veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué los animales? Vaya conmigo ahí a Hebreos 9:22 y dice, y casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esta palabra remisión quiere decir condonar, quiere decir perdonar, quiere decir redimir. Es algo que ya ha estado saldado. Pero hay un dato muy importante, que los animales nada más hacían el trabajo temporal. Por eso era cada cierto tiempo tenían que estar sacrificando. Ustedes se imaginan cuántos animales se habrían sacrificado hasta el día de hoy si esto siguiera en práctica. Muy probable que ya no hubieran animales. Más así como estamos nosotros tan corrompidos. ¿Cómo está este mundo decaído? Era por eso que el Cordero de Dios tenía que entrar. Hebreos nos lo presenta ahí
como el único sacrificio, una vez y para siempre. Y eso es algo que tenemos que estar recordándonos siempre. Que Él tomó nuestro lugar, siendo aún pecadores. ¿Por qué sin defecto? Todo apuntaba a la persona de Cristo. Los sacrificios, las fiestas, los días de reposo. Todo apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo. Fíjese que, y esto creo que ya lo hemos dicho en otras veces, pero Juan lo describió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni siquiera dijo el que los cubre temporal, dijo el que quita el pecado del mundo. Y eso es algo tan increíble porque solamente Dios podía hacer esto posible. No lo pudo hacer hombre alguno. Y por eso podemos mirar que desde que Dios elige, por ejemplo, eligió a Jacob y no a Esaú. Y ahí viene como un hilito, y parece que ese hilito se pierde entre los demás, pero al final vuelve a resaltar. Y ese hilito va a llegar hasta la persona de Cristo, hasta la persona de Jesús. ¿Se imaginan ustedes cuando apareció Moisés? A lo mejor el pueblo cuando salió contento porque iban alegres, que ya no iban a ser oprimidos, ya no iban a ser castigados, ya no iban a ser explotados. A lo mejor dirían, este es el Mesías que prometió Dios. Muere Moisés y aparece Josué. A lo mejor algunos dijeron, no, pues este sí es, pero recordemos atrás que Moisés había dicho, profetas mandará Dios, que saldrá de entre nosotros. A él obedezcan. Y no estaba hablando de sí mismo, no estaba hablando de los que iban a venir enseguida, estaba hablando de Cristo Jesús, la promesa. ¿Por qué ya no seguimos haciendo estas prácticas? ¿Por qué ya no es como antes? Primeramente, hermanos, esto se aplicaba para la llegada del Señor Jesucristo. En segundo lugar, ese tipo de ceremonia solamente se aplicaba al Israel geográfico. Ahora nosotros somos un Israel, pero un Israel espiritual llamado la iglesia. Y eso tenemos que hacer bastante énfasis nosotros. ¿Saben por qué? Porque hoy la iglesia se ha estado mezclando con tipos de prácticas ceremoniales judías. Por ejemplo, hay iglesias que se llaman ser cristianas y aún siguen celebrando el día de la Pascua. Aún siguen celebrando los días de reposo. Aún siguen celebrando, pues no comen cierta clase de animales. Se prohíben de cierto tipo de alimentos. Y la Biblia nos enseña que Cristo, dice, es el fin de la ley. Habían leyes ceremoniales que acabaron cuando Cristo llegó a la tierra. Pero hay otras leyes que siguen vigentes, que son nuestras leyes morales, las que nos rigen. El no matarás, el no robarás, el amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Esos siguen vigentes, son mandamientos morales que están dentro de nuestro corazón. Y antes se le tenía que estar repitiendo a las personas estos mandamientos. Por lo menos son 613 preceptos que se escriben en el Antiguo Testamento resumidos en 10 mandamientos. Y para aprenderse los 613 mandamientos, pues es imposible. Así que el Señor viene y es bien generoso nuestro Dios porque nos reduce a 10. Llegamos al tiempo de Jesús y nadie fue justo delante de Dios, nadie fue justo delante de Jesús, nadie llevó el mandamiento de Dios hasta ese nivel porque nadie era perfecto delante de Dios. Tenía que aparecer Cristo Jesús en escena. Tenía que aparecer nuestro Cristo, nuestro Redentor, nuestro Dios, para que Él tomara ese lugar, para que Él pudiera obedecer perfectamente la ley de Dios. Y si hay alguien, por ejemplo, en algunas iglesias que dicen que tú tienes que guardar todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, entonces hay una cosa por hacer. Si fallas una, fallaste en todos. Por eso al hombre es imposible que agradar a Dios de esa forma. Por eso Dios nos puso a Cristo como el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro camino. Hoy en la mañana estábamos platicando con un familiar y yo le decía,
no nos sirve de nada estar mirando visiones, porque estamos hablando de los que miran visiones y sueñan y dicen tantas cosas, si no conocemos al Cristo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, usted va a mirar que el Señor, fueron contadas las personas con las que Él tenía comunicación verbal, que oían la voz de Dios. Nosotros a las 12 de la noche nos toca alguien en la puerta y no queremos ni salir. Tenemos miedo. Imagínense si Dios le habla audiblemente, ¿cómo vamos a resistir la voz de Dios? Estamos aprendiendo en el Antiguo Testamento de que el pueblo, cuando Dios quiso comunicarse con ellos, el pueblo tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, ve y habla tú con Dios, y lo que Dios te diga, háznoslo tú saber para que no muramos. Si no conocemos el Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo podemos conocer al Dios del Nuevo Testamento? Es el mismo. Es el mismo, únicamente que debemos de conocer su deidad, su personalidad, y dice que Él no se goza en la maldad, que Él no puede estar donde está el pecado. Y lo más bonito y lo más importante de todo esto, dice el apóstol Pedro, nos dijo que ya todas las profecías están escritas en la palabra del Señor. La hermana Norma nos trajo ahí un pequeño resumen de un profeta, creo que fue el capítulo 13, y ni siquiera Moisés lo tacha como un falso profeta. Dice: si hay profetas o soñador entre el pueblo, es por una sola cosa. Y dice todavía: y si aquella señal se cumple o aquel milagro, dice, es porque Jehová te está probando. ¿Qué vas a hacer con esa persona? Muy fácil, no le hagas caso y al final pues apedréenlo, mátenlo. Pero no solamente eso, en el capítulo 18, que mañana los que van a leer el 18 se van a dar cuenta que hay otro tipo de profetas. Hay un tipo de profetas que son para los Baales, para los dioses falsos. Y eso sí los tacha rotundamente de falsos profetas. Y dice: cuando tal profeta hable y no se cumpla, pues mátenlo, desháganse de él. Y había un propósito ahí detrás de esas muertes. La pena de muerte en el Antiguo Testamento, para muchos de nosotros, a lo mejor puede ser muy radical. Pero ustedes saben cuánta maldad no se erradicaría de los países si a ciertos delitos se aplicara la pena capital. Muchos. ¿Saben a cuántas personas han soltado los disque derechos humanos que de veras merecen estar presos? A muchas. Obviamente estamos hablando de un pueblo que estaba siendo dirigido por Dios, teocrático, que estaban recibiendo directrices directamente de Dios, y dice la Biblia que sus mandamientos de Dios son justos. Y algunos hasta este momento, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en lo personal a mí me dijeron, ¿verdad? Parece ser que Dios como que se muestra un poco injusto ahí con eso. Y déjeme decirle que tú y yo no estamos en mejores condiciones que el pueblo de Israel. Merecemos la muerte. Y si nuestra condición al acercarnos a Dios no es con ese corazón de que merecemos lo peor, entonces le estamos diciendo al Señor Jesucristo que su sacrificio no fue suficiente. Porque nosotros somos eso. Verso del 2 al 3, hermanos. Vamos a ir avanzando. Dice: cuando se hallara en medio de ti alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubieran inclinado a ellos, ya sea al sol o la luna o a todo el ejército del cielo, la cual yo he prohibido. Hacemos una pausa. Esto se pudiera leer. Esto de traspasando su pacto, se pudiera leer desobedecer el pacto, se pudiera leer también violar el pacto, quebrantar el pacto, y lo que es peor, menospreciar el pacto. Hay una diferencia muy tremenda ahí, porque cuando ya sabemos cuáles son los mandamientos de Dios y hacemos como que todo eso no nos interesa, eso se llama menospreciar. Y los que menosprecian, hermanos, la gracia de Dios, los que menosprecian los mandatos de Dios, van a traer consecuencias fatales. Y es una verdad, hermano, todo esto. Mire, Primera de Juan 5:3 dice que en esto consiste el amor a Dios, dice.
que obedezcamos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es muy, muy importante, porque muchas veces, a veces para nosotros algún mandamiento de Dios viene a ser como una camisa de fuerza que nos ata para hacer lo que nosotros queremos hacer, y no debería de ser así. Dios no nos ha puesto una camisa de fuerzas para sentirnos oprimidos, o que Dios nos está limitando ciertas cosas. Dios nos ha provisto esos límites para que nosotros podamos vivir largamente, podamos vivir justamente, podamos aplicar en todos los sentidos la obediencia a Dios. Y aquí en este pasaje, en el 2 y 3, aquí hay un detalle muy importante que dice hombre o mujer. Yo quisiera recordarles, los que están leyendo los capítulos atrás, que habían mandamientos estrictamente para la mujer, habían otros estrictamente para los hombres, pero este implicaba a los dos. Y aquí da por sentado el Señor de que van a existir este tipo de personas, pero había una razón, cómo se violaban los pactos. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo, que Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, y esto marca por siempre a veces nuestro cristianismo, porque a veces uno vas a casa de personas o de familiares que no son cristianas, y cuando uno entra, pues lo primero que mira ahí es una estatua, una imagen, un altar, y lo que se me venía a la mente era idolatría. Pero saben una cosa, que con el tiempo yo he venido aprendiendo y nos lo han enseñado, que todo lo que le quita el primer lugar a Dios es un ídolo. Y aquí en el versículo 3 miramos de que las prácticas de estas personas, dice que ya sea el sol o la luna o todo el ejército del cielo, la cual yo he prohibido. El ejército del cielo pues podrían ser las estrellas, las constelaciones. Y había gente que se dedicaba a predecir el futuro por medio de estas cosas, y no solamente a predecir, sino que los tenía como dioses. Eso es lo mismo que hacían, por ejemplo, en el caso de los egipcios, en el caso de los mayas, en el caso de los incas. O sea, eso mismo es lo que venían ellos practicando, ¿verdad? Que creían mucho en la astronomía, ¿cómo se llama? Astrología, ajá, que se basaban de acuerdo que el sol y la luna, y por eso es que esos mismos pueblos, esas mismas tribus tenían de dioses que al sol dio sol, que al dio luna. Sí, hermana. ¿Verdad que a eso se refiere? Hay una cosa muy importante, por ejemplo, Levíticos 18, si no lo puede leer ahorita, léanlo en casa, pero dice, por estas causas Dios desechó a todas estas naciones delante de ustedes. Por esta causa. Y Dios estaba diciendo, no lo repitan ustedes. Ustedes son una nación santa, una nación que yo los he elegido a ustedes. Y aquí viene una de las doctrinas más importantes, la elección de Dios. Esa elección, usted no hizo nada para que usted fuera salvo. Todo dependió de Dios. No fueron por nuestras fuerzas, no fueron por nuestras ganas, no fueron porque alguien nos habló bonito. No, es porque el Señor tuvo compasión de usted como lo tuvo del pueblo de Israel. En todo este momento que hemos estado leyendo, vemos un pueblo totalmente rebelde hacia Dios. En el Éxodo 32, usted va a leer, o leyó usted, de ser posible querían asentar a Dios en el banquillo de los acusados junto con Moisés, y si era posible hasta lo querían apedrar. Tremendo este pueblo. Nosotros no estamos muy lejos de la realidad. No sé si a ustedes les ha pasado, y muchos dicen, pues yo estoy ayunando, estoy orando es por este motivo, y pobre si no me lo cumple el Señor, muchos dicen. Como que si el Señor estuviera sujeto a lo que nosotros hablamos. El Señor, hermanos, es soberano. Él hace cuando Él quiere, a quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y si quiere. No es porque nosotros oremos tan bonito, no es porque traigamos un evangelista de otro país que hable en 10 idiomas o en lenguas. No es por eso, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y nosotros tenemos que estar alerta, porque estamos mirando en la Biblia de que vendrán falsos apóstoles, vendrán falsos cristos, y muchos, dice, serán engañados.
Yo le platicaba a esta persona en la mañana, le decía, mira, del año 80, que yo me acuerdo, al año 90, se tenía estudio bíblico, se tenía escuela dominical y se tenían predicaciones. Jamás de esa etapa, del 80 al 90, jamás vi gente brincar, gente danzar, gente revolcarse, gente gritar. No lo vi, había un orden dentro de la iglesia. De los 90 para allá, nosotros caímos también ahí. Y gracias a Dios que el Señor nos ha ido moldeando poco a poco, pero ¿saben por qué? Porque a veces no leemos. La falta de lectura mucha gente nos ha venido a engañar. Y sí es cierto que mucha gente viene detrás del dinero, sí lo es. Mucha gente viene detrás de fama, también lo es. Mucha gente viene nomás por querer ser un líder, también lo hay. Pero también es cierto que Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y los que son llamados hijos de Dios van a escuchar la voz de Dios y van a voltear a ver a Dios y se van a enfocar en ver a Dios. Al final de cuentas, hermanos, si usted ora por una sanidad, vimos a Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero enseguida volvió a morir y jamás volvió a revivir. Posiblemente si él aceptó a Cristo está gozando de una vida eterna. El final de todo hombre, de toda mujer, es que un día vamos a comparecer delante de Dios. De nada sirve que alguien venga y se esté muriendo de cáncer, oremos y sane, pero que su alma esté más perdida que... Es por eso la importancia de conocer a Cristo. Es por eso la importancia de conocer cómo es Cristo, la santidad de Dios. Dice el versículo 4 y 5, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrarás, y así morirán. Imagínense, si alguien fue sorprendido adorando, no sé, alguna estrella, a lo mejor esas que pasan en la tele, ¿no? Son una estrella también. ¿Se acuerdan en los comerciales o en los anuncios que le hacen a los artistas? Dicen la estrella del momento, dicen, y ahí van los pocos de muchachas o muchachos detrás de ellos, ¿no? El ídolo del pueblo, dicen ahí a los artistas, y hasta nosotros ahí jalábamos nuestra sillita y nos sentamos a mirar la tele. Como dijo la hermana Natalia, el diablo es bien astuto. Jamás se nos va a presentar. Nosotros que conocemos que es a través de estatuas, porque la Biblia dice, o de palo o de yeso, no nos vamos a inclinar delante de ellos. Pero el diablo es astuto. Y sí nos podemos inclinar a un deporte, al trabajo, a un artista. Sí nos podemos inclinar a muchas cosas. El tiempo es uno de ellos. Usted puede estar 5, 10, 20 minutos antes a una cita médica, pero en la iglesia llega bien tarde. En el trabajo ni se diga. Y si llega tarde lo regañan. Aquí nadie le dice nada. Hemos hecho de Dios un Dios de tratos. ¿Saben cómo es eso? Un Dios de tratos. Si voy a tratar de llegar, voy a tratar de ir, trataré de aportar. Y una frase que muchos de nosotros la aplicamos es: Dios conoce. Claro que Dios conoce. Pues ¿quién pensaba que era? Dios conoce la intención de tu corazón. Dios conoce dónde está tu prioridad. Dios conoce dónde está tu interés. A veces cumplimos ya nada más por compromiso, porque es un domingo más. A eso se estaba refiriendo Dios cuando dice: no ofrecerás sacrificios a Jehová tu Dios en el cual haya falta o alguna cosa mala, sin defecto. En Malaquías, hermanos, empezando Malaquías, usted vaya y lea Malaquías, y hay una exhortación al pueblo y dice: ¿a poco tú dices que quieres quedar bien con tus príncipes? ¿No le llevas lo mejor? ¿A poco le llevas el buey que está cojo o ciego? ¿A poco no le llevas lo mejor de ti a tu príncipe? Dice: y a mí me traes lo peor.
Y lo más peor, dice ahí Malaquías, dice, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. En Primera de Reyes, de Samuel 15:22, el rey Saúl va y se le dio una orden, exterminar con todo. Con todo. Y dijo, y no tomes nada del botín, no mata niños, niñas, todo lo que está ahí, y quémalo. Entonces llegan a ese pueblo, lo destruyen, pero ¿qué creen? Que lo mejor del botín se lo echan. Y llega ahí con Samuel, y Samuel le dice, has desobedecido a Dios. Estaba estrictamente prohibido que te trajeras el botín. Lo mejor, dijo, que se trajo de aquella ciudad. Y Saúl dice, pero ¿cómo me dices que he desobedecido? Si fui y hice lo que se me pidió. Hizo una parte de lo que se le pidió. Pero hemos aprendido también que el hermano Luis nos ha dicho que una obediencia a medias es una desobediencia. Y ahí el profeta Samuel le dice a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y ese podemos usarlo en dos sentidos. No me voy a sacrificar porque estoy obedeciendo. No, tú debes de obedecer y debes de sacrificarte. Sigamos, hermano. Dice él, si alguien fue encontrado adorando a un Dios ajeno, primero dice, indágate bien. Eso es muy importante. Y indágate bien. Las cosas pareciere de verdad cierta que tal abominación se ha hecho a Jehová, entonces sacarás a la puerta del hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrarás y así morirán. Hay dos posturas. La primera postura, cuando usted lee Deuteronomio y lee este capítulo, es de que estas personas que eran haciendo eso, encontradas haciendo esto, los llevaban al templo, los enjuiciaban, y si salían culpables los sacaban y los apedraban. La otra postura es de que los enjuiciaban y los sacaban fuera de la ciudad y los apedraban. Le voy a decir algo, cualquiera de las dos posturas pudiera ser correcta. El énfasis aquí es de que la persona tenía que morir. Ese era lo importante. Y fíjense por qué, y hasta ahorita usted puede decir, ¿no se hace muy radical eso? Y le voy a decir que no. Era un juicio justo delante de Dios. Esa persona, si continuaba haciendo eso, podía infectar a otros a hacerlo. El versículo 6 dice, hablando de esa misma persona, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Por qué? Ahí mismo, regresas al 16:20. Dice, la justicia seguirás. ¿Por qué? ¿Por qué esta indicación tan importante? Fíjese que además de poner en peligro de muerte a una persona, podía ser que alguien levantara un falso testimonio contra aquella persona. Y si llegaba alguien a desacreditar a aquella persona, la muerte de aquella persona podía caer sobre el juez o sobre el oficial. Entonces le dice, oye, por un testigo no vamos a hacer caso. Tráete 2 o tráete 3. Por uno no va a morir nadie. Y Jesús lo entendió, es Dios, y lo aplica en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? ¿De qué manera? ¿Se acuerdan cuando aquella mujer que iba a ser apedrada para tentar a Jesús? Le dijeron, maestro, esta mujer la hemos hallado en adulterio. ¿Qué dice la ley? No, pues ya sabían que la ley ordenaba apedrar a esa mujer. Pero el Señor le responde con algo bien sabio, ¿verdad? El Señor, el que esté libre de pecado, dice, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y ahí mismo el Señor dice, bueno, hablándole a los fariseos, a los expertos en la ley, le dice, ¿por qué quieres quitar el palito que trae ahí tu hermano y tú traes una viga ya atravesada, ¿no?
Estaban torciendo las escrituras y el hermano Tacho nos leyó lo que fue el 16, 19 y dice: no tuerzas el derecho. No tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas. Y aquellas personas estaban haciendo eso y muchos de nosotros hacemos esa excepción de personas. Es muy fácil a veces exponer la palabra del Señor de esta manera, pero a la vez es muy difícil, porque a veces el que lo está diciendo pues tampoco lo estamos viviendo, pero también aplica a mi vida. Y yo voy a ser responsable por lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Y cada palabra ociosa que sale de mi boca dice que daré cuenta a Dios. Es muy difícil porque a veces personas piensan que lo dice uno porque lo quiere uno decir. Pero hermanos, tenemos que tener la certeza que cuando Dios corrige, lo hace con amor. Y Dios corrige a las personas. Y lo hace de una manera tan sabia que solamente Dios puede redarguir el corazón de la persona. Fíjense, ahí mismo, en el 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo se aplica a nuestros días estas cosas? Nosotros estábamos hablando o preguntando que si lo que Dios estaba haciendo era justo e injusto. Tantas ordenanzas. Si es un hijo contumaz, mátenlo. Si es un hijo rebelde, pues mátenlo. Si es una persona que haya sido encontrada en adúltera, el adúltero y la adúltera, dice, deben de morir. Y si estaba adorando a un ídolo falso, debe de morir. Habían penas capitales tan estrictas, ¿verdad? El miércoles estábamos platicando acerca de, por lo menos, si usted lo puede investigar mejor, por lo menos hay 5 países donde la pena capital posiblemente para nosotros puede ser muy severa, pero que el índice de maldad es muy bajo. Por ejemplo, la homosexualidad en algunos países como Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, son condenadas a muerte, ¿verdad? El robo es considerado un delito muy grave y le tienen que amputar las manos en público, ¿verdad? Y si usted mira este tipo de prácticas en otros países, usted puede decir, qué fuerte, qué radicales son. Pero aquí el Señor estaba exponiendo la justicia al máximo nivel. Pero hay una razón, dice aquí el 7, quitarás el mal de en medio de ti. ¿Saben lo que hace la persona cuando se comienza un cáncer? Muchas veces dicen, bueno, pues el cáncer es necesario que te tengamos que amputar cierto miembro de tu cuerpo. O quieres que te lo amputemos o quieres que siga. No, pues quítelo. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor. Ustedes se imaginan, como decía hace rato, cuántas cosas no se evitarían que en nuestros países se aplicara la pena capital, por ejemplo, a los corruptos. Entre ellos creo que muchos de nosotros estaríamos en la lista. Porque tanto es corrupto como el que agarra como el que da. El hermano Tacho nos leyó, dice que el soborno, dice que ciega la mente del sabio. Quiere cerrar la puerta, ¿no? Cerrar la puerta a que no vieran las consecuencias de los actos y por lo tanto si estaban pensando Hacerlo, se detuvieran. capacitaran porque sabían que iban directamente hacia eso. Amén. En México esto se le conoce como mochada, ¿verdad? O como mordida, ¿verdad? Pero tanto somos culpables nosotros como lo son ellos. Nosotros por contribuir y ellos por exigir. Y cuando nosotros hacemos eso, nos volvemos partícipes de eso. En la mañana estamos hablando con mi primo y le decía, ¿cuántas veces nosotros, yo tengo muchos años de estar aquí ya, y nada más he votado 2 veces en México, pero los que han vivido más tiempo que yo allá y lo han hecho, ¿cuántas veces no sabemos de personas que se venden por 500 pesos? Por 1,000 pesos. Y luego decimos, pues al cabo él va a robar más, pues 500 no es nada. Y lo que es peor, pastores a veces haciendo proselitismo para campañas políticas dentro de la iglesia. Está estrictamente prohibido por Dios.
Así es, hermano. ¿Hasta dónde estamos cayendo? ¿Qué nivel de corrupción caímos ya? Y por eso esos países nuestros no son bendecidos. Tanta corrupción. Si se aplicara la pena capital para los corruptos, créame que el país cambiara mucho. El país cambiara mucho. Posiblemente, como dijo la hermana Norma, si comenzaran con unos, los demás ya pensaríamos para hacer las cosas. Pero hoy no, hoy agarran a un asesino en serie y se presenta a derechos humanos y al mes ya está libre otra vez. Amén. Y a veces estamos leyendo ahí que si algunos países, hermanos, después de la reforma protestante, fueron muy bendecidos porque aplicaron principios de la Biblia. Lo que fue una parte de Europa, hubieron, y todavía hay países muy prósperos, pero hay otra parte de Europa que están totalmente tirados en la miseria. Nuestros países ni se digan, tenemos un país, nosotros los que somos de México, pues yo creo que muy alto el índice en catolicismo, y de los que dicen ser católicos muy poco practican lo que es el catolicismo. Pero déjenme decirle otra cosa, que los que nos decimos ser cristianos también muy poco practicamos el cristianismo. Tristemente a veces nos duele decirlo, pero una sola generación que no se instruya, como ahorita lo estamos mirando en el libro de Deuteronomio, y Moisés instruyendo a la siguiente generación, con una sola generación basta para que se corrompa todo. Con esa basta. Por eso es importante estar meditando en la palabra de Dios. Dice ahí, había un propósito para esta nación de Israel cuando ya estuviera en la tierra prometida. Ahí mismo Deuteronomio 6, 5. Si lo quiere buscar, búsquelo, y si no, yo lo leo para ustedes. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Perdón, es 4, 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El Señor quería ser un modelo de ciudad para las naciones, y que por medio de Israel las otras naciones conocieran de Dios. Es lo que trata de hacer en nuestra vida y en la tuya, en mi vida y en la tuya, que digan: mira, este hermano, esta hermana tiene algo diferente, este señor algo diferente. Yo lo conocí así, donde quedaba tirado allá por las drogas, por el alcohol, y ahora es alguien distinto. Eso es lo que impacta al mundo. Dios quería hacer de esta nación una nación santa, una nación modelo. Pero ¿saben qué? ¿Se acuerdan que Jesús dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise arrullar? Dice, como la gallina arrolla sus polluelos debajo de sus alas. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros? Muchas. Verso 6, hermanos, ahí mismo en el 17. La persona que llevaba la acusación al juez oficial debería contar con testigos, ya lo miramos. Y quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, si una persona llegaba a acusar a otra y llegaba, por ejemplo, y decía: oiga, yo encontré a doña Mardonia adorando a las estrellas. Entonces esta persona decía: bueno, no te es suficiente, ¿tienes testigos? Sí, pues traigo a Lucha y a Licha, aquí están mis testigos. Entonces era suficiente para proceder en el juicio. El mismo caso, si en el caso de que esta persona llegara a acusar a alguien,
pero no tenía testigos, el caso no procedía, ¿verdad? El caso quedaba ahí. Fíjense que el verso 7, de ser cierto la acusación, y esto es muy importante, de ser cierta la acusación, los testigos más inteligentes que nosotros, y el Señor ha proveído dentro de la iglesia a personas que son sabias. Esta persona tenía que ir en busca, el 9 leemos, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás si ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Los sacerdotes y los jueces eran muy importantes. Leíamos en el 16, 18 que iban a nombrar jueces y oficiales, pero si el caso para ellos era muy difícil, entonces tenían que recurrir a una máxima autoridad, en este caso que serían los sacerdotes y los jueces. Ellos darían una sentencia. La palabra del Señor nos dice que en multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. Y eso es muy importante porque muchos de nosotros atravesamos por muchos problemas y a veces no tenemos a quién recurrir. Claro que nuestra principal fuente sería Jesucristo, pero dentro de la iglesia Dios ha prohibido a los ancianos, a los sabios, al pastor, para recurrir a ellos por cualquier problema difícil que se presente. El 10, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Ok, se presentó este caso, ya se resolvió, ya se dictaminó una sentencia. Ahora el 11, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Cuántas veces la justicia no obra injustamente? A veces para nosotros decimos, pero aquella persona merecía más, o aquella persona merecía menos, o lo acusaron injustamente, a veces para nuestra vista. Pero esta sentencia, hermanos, se tenía que cumplir de acuerdo a lo que dijera el sacerdote y lo que dijera el juez. El 12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Ok, ya se te sentenció y vas a cumplir una pena, pero tú no quieres, te estás mostrando soberbio, arrogante, entonces tienes que morir. Otra vez la pena capital ahí para alguien soberbio. El 13, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Es algo muy importante eso, porque como mencionó la hermana Norma, los demás iban a temer a este tipo de ley y por eso no iban a hacer cosas abominables ante Dios. Pero ahora el Señor no actúa de esa manera. Ahora el Señor nos pide hacer las cosas voluntarias, nos pide hacer las cosas de todo corazón, y si amamos a Dios, estas cosas vendrán solas. Casi terminamos, hermano. El 14, cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. El 14, es como que si Dios se estuviera anticipando a lo que ya viene. Y no nos extrañe que Dios lo conoce todo. Tarde o temprano estas personas iban a querer un rey, dice, como las demás naciones lo tienen. Y ahí vienen unas indicaciones para el futuro rey de Israel. Una pregunta aquí que quiero hacer: ¿será que Dios quería un rey para Israel? Posiblemente sí, posiblemente no. Posiblemente no, porque él era el principal rey que los estaba gobernando teocráticamente. Ellos no necesitaban más. Cuando el pueblo, yo digo que básicamente no lo quería, porque precisamente cuando ellos le estuvieron pidiendo rey y querían rey como todas las naciones, entonces les dijo Samuel, ustedes quieren un rey, pero si tienen el rey, no necesitan un rey, pero ellos insistieron, y fue cuando él les da por rey a Saúl, pero de esa manera los castigó también, porque ellos no necesitaban un Amén. rey, y la palabra lo dice.
Y más adelante, yo optaría por las dos, sí y no. Sí, no porque él era el que los estaba gobernando directamente. Y sí, porque estaban esperando a un rey que iba a remediar todas las cosas, que iba a conciliar al mundo con Dios, que era Jesucristo, ¿verdad? Y por eso venían los reyes, ¿no? Pero no, cuando eligen a Saúl no era el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque también se le hace la advertencia, ok, tú quieres un rey, pero los va a tratar así, les va a ir así, y ellos no quisieron oír a Dios. Porque el próximo era Jesucristo, ¿verdad, hermano? Así es. Esa era. Dice el 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Yo quisiera decirle algo, ¿cuántas cosas se ahorraría la ciudad, el país, que escuchara la voz de Dios y que dejara que Dios pusiera al que Él quiere? ¿Por qué tiene que ser democráticamente? ¿Por qué tiene que ser lo que el pueblo pida? Y cuando el pueblo pide, aunque sea la mayoría, nunca tiene la razón. Porque el único que conoce los corazones es Dios. Los planes de un candidato para presidente pueden ser los mejores, te puedes enamorar de sus propuestas y tú puedes decir, este es el indicado para mi país. Pero si no viene de parte de Dios, vas a fracasar. Porque el corazón dentro de ese presidente no lo conoces tú. Pero Dios sí lo conoce. ¿Cuántos problemas evitaría un país que dejara que fuera gobernado por Dios? Muchos. ¿Cuántos presidentes de nuestro país, de México, han dicho, vamos a exterminar la pobreza? Ese discurso lo sabemos. Y Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Jamás, hasta que venga el único rey soberano que regirá con barras de hierro, dice, a las naciones. Sí vendrá un rey. De hecho, el reino de Jesucristo ya fue inaugurado cuando Él llegó a la tierra. Ahora falta que tome posición. Dice el 16, bueno, el mismo 15 dice, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Tenía que ser, llenar estas cualidades, que sea de la nación. ¿Por qué? Porque un hermano sabía los sufrimientos que habían tenido en Egipto, porque un hermano se iba a compadecer de su hermano, porque un hermano eran compañeros de sangre. No sé si hay países donde ha sido gobernado por algún extranjero. Casi por lo regular los países eligen a alguien que sea nativo de su país. No sé si en el caso del Perú, hermano, en el tiempo Fujimori, ¿era extranjero o no? Pero descendencia japonesa. Entonces, podría ser uno de los casos, ¿verdad? Pero puede que amara a su pueblo, ¿no? Pero aquí quedaba prohibido estrictamente que el extranjero, de plano, estaba descartado. El 16, pero él no aumentará para sí caballos. Y no quiere decir ahí que era un ganadero, que se iba a hacer un ganadero. Aquí la palabra caballos también puede sugerir que no se iba a hacer de suficiente ejército. Los caballos o los carros eran sinónimo de fuerza bélica. Las ciudades, los países se consideraban poderosos por el número de sus carros y de sus caballos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque totalmente iban a depender de Dios. El salmista dijo, ellos confían, dice, en sus carros y en sus caballos, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dice, ni hará volver al pueblo a Egipto. Este era algo muy remarcado, muy importante. Volver a Egipto en nuestros días significa volver allá atrás al pecado, ¿verdad? Dice, con el fin de aumentar sus caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Casi terminamos. No tomarás para sí muchas mujeres, porque su corazón no se desvíe. Muchas personas dicen, ¿y por qué el rey Saúl sí? ¿Por qué el rey, David, perdón? Salomón fue uno de los más, más, que tuvo muchas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Queriendo alegar que eso aplica, ¿no?, al hombre. Y no, en el inicio del Génesis 2:24 dice que varón y hembra los crió Dios. Y por tanto dice, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. No dice a más, dice a su mujer, ¿verdad? ¿Y por qué aquí en 17, yo la mañana que leía el capítulo, dice en el 17, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia? Yo entiendo, ¿verdad?, que es una sola mujer. ¿Por qué dice ahí así? Ok. Seguimos ahí en el 17. No tomarás para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe. Acuérdense que estrictamente estaba prohibido al pueblo de Israel, primeramente,
tener varias esposas o mujeres. Las consecuencias eran fatales, pero una de ellas era que no se tenían también que casar con los extranjeros. El rey Salomón fue uno de ellos que barrió, desobedeció en todo, ¿verdad? Y para que su corazón no se desvíe. Por último, el rey Salomón, aquel que empezó a construir el templo de Dios, terminó por construir templos a los dioses. ¿Por qué? Porque se casó con mujeres extranjeras, ¿verdad? Posiblemente la traducción de aquí no sea exactamente, ¿verdad? Pero se nos enseña desde el principio que es una sola mujer, ¿verdad? Dice: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y otra vez el rey Salomón aquí rompió con todos. Se cree que para este tiempo el rey Salomón, frente al mayor rico de todo el mundo, ese rico se vería como un niño con canicas delante de Salomón. O sea, era un hombre súper poderoso, ¿verdad? Súper rico. El 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original, que esté en el cuidado de los sacerdotes levitas. Dios quería que el rey que tuviera ese lugar fuera un escriba, alguien que podía escribir. Pues, y posiblemente podíamos hablar de este libro específicamente, de Deuteronomio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor en todo momento quiere que su palabra fluya dentro de nosotros y nos limpie de toda maldad. Y haciendo esto, el rey no se iba a corromper. Pero vimos también que cuando el rey se apartaba de los principios bíblicos, hubo un tiempo en que no se encontraba ni el libro. Y cuando uno de los reyes lo encontró y se lo llevaron, se rasgó las vestiduras, ¿verdad? Vimos ahí también, dice, una copia del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuántas veces leemos tú y yo la Biblia? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y no aplica a los reyes exactamente, aquí aplica a los hijos de Dios. No sé si creo que ese es el salmista que dijo: bienaventurado el hombre que en sí es escarnecedor, no se ha sentado, pero que en la ley, dice, se deleita. En silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita, ¿no? Y medita en la ley de día y de noche. Nosotros con trabajo a veces la agarramos en la semana, ¿no? ¿Será? Entonces, sí es un poco bastante fuerte lo que nos dice, pero a veces nosotros tenemos que batallar con nuestra carne. ¿Cuántas veces oramos? Y no vamos a hacer un concurso de oración, sino que Dios quiere pasar tiempo con nosotros a través de la oración, a través de su palabra. Dice aquí mismo, vamos en el 19: y lo tendrá consigo y le hará en todos los días de su vida, para que aprenda a temer. Había un propósito para aprender a temer a Jehová su Dios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Jehová. Dice: para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y aquí viene una razón muy importante por qué tenía que hacer él: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Es muy posible que usted y yo vengamos a este país y cuando ya Dios nos regaló un carrito, ya miramos a los demás así como que no, como ya no me junto con ellos porque ya no. Es más, llegamos a México, yo tuve la oportunidad de ir, ¿verdad? Y muchos dicen: ¿en qué trabajas? Pues yo tenía mi compañía y aquí era dishwasher, ¿no? No tiene nada malo que sea uno dishwasher, está bien, pero llegas a darte como ese aire de grandeza, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes un rey. Saúl era uno de los hombres menos significantes de las tribus y Dios lo escogió a él. Dice ahí mismo: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Acabo con esto: a fin de que prolongue sus días en su reino. Y esto es muy importante, porque a través de la línea de David tenía que descender el Mesías, y por la desobediencia de David, creo que el reino se divide en dos, hermano Carlos. Sí, ¿verdad? El de Judá y el del sur. Norte y sur.
Fíjense hasta qué grado llegó el pecado, a dividir a la nación que Jehová había dicho, esta iba a ser una nación santa, ahora tendrían que ser divididos. Y creo que hasta las consecuencias las están pagando hoy, ¿verdad? Hemos terminado hasta el día de hoy, hermanos, pues que la palabra de Dios no vuelva vacía en nuestro corazón. Hay que analizarnos qué le estamos ofreciendo a Dios, cómo se lo estamos dando, si se lo estamos dando con calidad o no. Es muy importante y gracias por escucharme, gracias porque Dios es fiel y esto nos va a recordar siempre, cada que leemos un capítulo de la Biblia, nos va a recordar siempre que lo único que somos merecedores nosotros es del castigo eterno de Dios, pero que gracias a su misericordia de Dios, Dios ha tenido misericordia, ha tenido bondad, ha tenido amor hacia nosotros. Y eso deberíamos de tenerlo presente todos los días y que nuestros hijos lo sepan, porque miren, hermanos, vienen situaciones muy difíciles para el mundo.